La palabra de Dios no tiene fin. El hombre sí tiene fin. La historia humana tendrá un final. El reino de Dios no tiene final. Y no tiene final porque el fuego, la leña que lo sustenta es la palabra del Dios vivo y verdadero. Esa palabra que cayó en nuestros corazones, y muchos de los presentes que están aquí cambiaron la inyección de heroína por el Nuevo Testamento. Hay aquí personas que cambiaron la botella de whisky por la santa palabra de Dios. Trasnochadores corrompidos y nocturnos que no vivían nada más que por la noche, ahora dedican la noche para orar y buscar la presencia y la gloria de Dios. Ese es el poder de la palabra. Quisiera dinamitar y destruir desde aquí algunos conceptos equivocados que se han generado en medio del pueblo y que nos han dado una valía a personas que no la tenemos cuando el valor es de la palabra. Se nos ha dado mucho valor al mensajero, pero créanme, es más importante el mensaje. Le hemos dado mucha importancia al predicador, pero tiene mucho más importancia la predicación. Le hemos dado más importancia al hombre, al vaso, que el contenido. Y el valor está en lo que se bebe, no en quien lo contiene. No es lo mismo beber gaseosa que veneno. Da igual donde te sirvan el veneno. Te da lo mismo que te lo sirvan en un vaso de oro que en un vaso de barro. Lo importante es el contenido. Da igual en esta tarde quien predique. El poder no está en el vaso. El poder está en la palabra santa de Dios. Tenemos creyentes entre nosotros que han cimentado mal su fe. Tenemos creyentes entre nosotros que han cimentado mal, y según quien predique, así entran. Si el predicador es de su gusto, cree que predica bien, cree que articula bien las palabras, que expone bien el mensaje, entra, se sienta y disfruta. Pero si en vez de ser fulano es... Pero créanme, les digo de corazón, con el apoyo de la santa palabra de Dios, es más importante su palabra que los siervos. Ahí esperaba yo un amén más poderoso. Es más importante la palabra de Dios que el hombre que la predica. Si nosotros preparamos un campo para la labranza, después de haber levantado la tierra con el arado, y se queda precisamente preparada para sembrar, y en una parte siembra un oficinista, experto en ordenadores, desconocedor absolutamente de campo y tierra, no sabe lo que significa eso, pero en el otro lado ponemos al hijo de un labrador, que le han salido los dientes, que ha crecido en el campo, entre el trigo, y le ponemos a sembrar una parte del campo, y en la otra la siembra el oficinista inexperto, que no se ha visto nunca entre tierra y campo. ¿Quién cree ustedes qué lado de los dos va a producir mejor tierra? ¿Cuál de los dos va a producir mejor semilla? ¿Dónde va a haber mejor cosecha? ¿En la del oficinista inexperto o en la del labrador conocedor de la materia? Posiblemente muchos de los presentes estemos pensando que el conocimiento del labrador puede hacer más hábil a la semilla, que puede darle más valor o hacer que fructifique más. Pero déjenme decirle que los dos hacen lo mismo. Los dos meten la mano en el zurrón y la tiran. Uno tiene las manos delicadas y finas, el otro las tiene gruesas y toscas. Uno la mueve en dirección recta, el otro lo hace arqueado. Pero ¿saben lo que hacen los dos? Cuando terminan el mensaje, regresan a la casa, se meten un buen filete entre pecho y espalda y a dormir. Pero la semilla no se viene a la casa a cenar. La semilla se queda en la tierra, pegándose con el campo, luchando contra la falta de humildad. Es la que rompe los torrozos en busca del sol. Es la que se queda peleándose con los incrementos de la tierra. Y eso es lo que hacemos los predicadores, predicamos y nos vamos. Pero la semilla se queda contigo, pegándose con tu orgullo, con tu genio, con tu vanidad, con tu presunción. Porque el poder no está en el hombre que se va a dormir. El poder está en la santa palabra de Dios. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Los siervos somos ministerios. Palabra de honor que nunca lo pudo definir el verbo de Dios más exacto. Ministerios. Ahí hay una palabra única compuesta de dos frases. Mini y estéreo. El estéreo es lo que está haciendo que mi débil y frágil voz llegue a ustedes con potencia. La potencia no está en mí, está en el estéreo. Dios es estéreo y los predicadores minis. Nosotros somos minis y Él es estéreo. Él es quien hace que esto tenga potencia. Él es quien hace que esto tenga sentido, que tenga calidad, que tenga valor, que tenga objetivo, que tenga propiedad. No te fijes en los hombres que van y vienen, que están y no están, que son santos y dejan de serlo. Sirve y adora al caballero de la cruz. Adora la santidad de su nombre. No seas como el catador de vinos. Se levanta a las 8 de la mañana,
se pone su traje más selecto, se coloca hábilmente y con destreza su corbata y acude a su trabajo. Le saludan al entrar: buenos días, señor Hernández, buenos días. Y le preparan una cantidad de licores a probar. Los prueba, se los echa a la boca, los paladea, los remueve dentro y después de probarlos lo tira y dice: este vino es clarete, oloroso a frutas, esta es su calidad. Lo tira y prueba otro vino, y al paladar de él los vinos se etiquetan. Él es quien pone calidad al vino. Pero cuando termina la jornada, a las 5 o las 6 de la tarde, se pone otra vez su chaqueta, se coloca bien su corbata y regresa a su casa. Le saluda a su mujer y le prepara la cena. Fue sereno y sobrio al trabajo y después de probar vino todo el día, regresa a casa de la misma condición, sereno y sobrio. Pero el tío Juan, el del barrio donde vivimos, el gitanico alcohólico de toda la vida, pasa por la cantina, se bebe un chato de vino y sale haciendo eses. Ya no es el mismo. Tiene tanto vino en las venas que un poco más hace que pierda el control y el sentido. Se cambia su conducta y su identidad. En las iglesias tenemos catadores de vino. Hoy ha predicado el hermano Fleitas del capítulo 21, verso 35 de Lucas, de que la palabra de Dios no pasa nunca. Lo prueban, lo paladean, lo disfrutan mientras lo están oyendo, pero luego lo tiran. El vino no entra en contacto con la sangre, no pueden cambiar. Pero los tenemos alcohólicos que con solo descorchar la lectura de su palabra quedan embriagados por el poder de la santa palabra de Dios. Es el poder del vino quien tiene poder. No es el hombre quien puede hacer. El hombre puede descorchar la botella, pero es el licor que se mezcla con tu naturaleza quien te cambia los sentimientos, la conducta y el alma. Los hombres somos descorchadores, pero Dios tiene el vino, es su santa palabra. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Por eso quiero pedirte y hacerte entender que los siervos, los predicadores, no le damos dignidad a la palabra. La palabra nos dignifica a nosotros. Nosotros no le damos categoría ni caché. Ella nos honra pusiendo en nosotros los santos temas del reino de Dios. Así que vaya quien vaya a tu capilla, escúchale con atención, porque el poder es de la palabra de Dios. La palabra es comparada como una semilla. Dice la Biblia: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. La semilla del hombre, como dijo en el huerto del Edén, se corrompe. Los que nacen de esa semilla terminan muriendo, pero los que nacen de la semilla de la palabra permanecen para siempre. La palabra es eterna y la palabra en nosotros nos da eternidad, nos lleva al reino de Dios. Pero la Biblia habla de su palabra y la compara con otro elemento. Y dice la Biblia en Jeremías 23, 29, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Es una pregunta afirmativa. Dice, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? El fuego tiene dos funciones, entre las muchas que pueda tener que yo sepa. Una es que el fuego prende, da calor, enciende. Y la otra es que tiene luz. Amén. Los gitanicos cuando dormían, nuestros antepasados cuando dormían, a los laicos de los cementerios, para que no vinieran los estaches y los jundunares a hacerles daño porque tenían miedo a los cementerios. Y allí se buscaban cobijo y protección. Se hacían una lumbrecica porque la lumbre les daba compañía, calor y luz. Nosotros tenemos el fuego de la palabra que quema por dentro. Dos que van andando y se les pone Cristo al lado y les comienza a predicar la palabra, le dice uno al otro, ¿no sentías que nos ardía el corazón cuando Él nos hablaba la palabra? Es que la palabra hace arder los sentidos, enciende las ilusiones, enciende las pasiones, enciende los anhelos del corazón por adorarle, por servirle y por glorificarle. En estos días hay alarma en toda España porque se prende fuego en los bosques. Cuando un fuego se prende en un bosque, mueren todas las alimañas del campo. Serpientes, arraclanes, toda clase de bichos mueren. Pero no solamente mata a lo malo, es que también el fuego que se prende en un bosque inutiliza esa tierra y no vuelve a reproducir hierbas y vegetación en 20 o 30 años. Por eso Dios compara el fuego con su palabra.
Porque cuando Dios te tira un fogonazo de su lanzallamas con su palabra a través de sus siervos, te prende fuego al bosque de pecado y de malos deseos que tienes dentro. Y con ello todas las alimañas que ellos tienen, rencores, envidias, rencillas, tiranteces, choques, paredes. El fuego de Dios prende fuego a la naturaleza carnal y mala que hay en nosotros, arrasando con todo bicho viviente. Pero no solamente eso, es que lo inutiliza para que Satanás pueda volver a sembrar. El fuego de Dios te quema lo malo y te arrasa la naturaleza carnal y de pecado. Y Satanás vendrá para tratar de sembrar como quieren sembrar ahora los ayuntamientos, pero no pueden, porque el fuego quema no solamente lo que está por fuera, sino también parte de la tierra. Quema una capa que inhabilita la tierra para poder dar reproducción de siembra. El fuego de la palabra de Dios te abrasa de tal manera, te quema de tal forma la naturaleza carnal, que Satanás querrá venir sembrando pensamientos malos, pero no tendrán cabida, porque el fuego de Dios ha hecho su obra. ¿Cuántos aman el fuego de Dios? Griten un volcánico aleluya. La otra función que tiene el fuego es que da luz. Y la luz es el único elemento que puede entrar en tu casa sin que tú le dejes entrar. La luz atraviesa el cristal sin dañarlo. Se mete por los rincones más oscuros de la puerta. Es capaz de atravesar por esa leve rendija que se quedó en la ventana. La luz entra alumbrando lo oscuro, y esa es la función de la palabra. La palabra penetra como entra la luz en el cristal sin dañarlo. Así entró la palabra de Cristo en la virginidad de María y le engendró al Hijo de Dios sin romper nada. Y la palabra de Dios va a entrar en tus entrañas sin romper tu personalidad, conservando tu identidad, pero engendrándote la vida que viene de parte del reino de Dios. Por eso deja que la luz entre, porque cuando la luz entra puedes ver las suciedades que tienes en la casa. Yo quiero que entre la luz y me diga: Fleitas, ¿te lo crees? Quiero que entre la luz. Quiero que entre la luz y me diga: Fleitas, aquí has hecho esto algo indebido. Porque si veo puedo corregirme. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero cuando la luz de la palabra te hace ver tu fallo, tu error, tu pecado, tu transgresión, tu delito, es cuando se te produce el arrepentimiento de querer volver a la casa del Padre, volviendo en sí. El hijo pródigo volvió a la casa del Padre. Le pido a Dios en la tarde de hoy que nos dé el fuego de su santa palabra. ¿Cuántos quieren el fuego de la palabra de Dios? Hermanos, al unísono todos juntos digan un potente aleluya. La palabra de Dios tiene otras comparanzas que quiero ir mirando con vosotros poquito a poco, si me seguís un poquito. La palabra de Dios es comparada con una espada. La Biblia dice en Efesios 6:17: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No pienses que el Señor te ha dejado solo para pelearte con los demonios, el mundo y el pecado. Te ha dado una espada preciosa que corta todo lo que a su paso pilla. Tú solamente tienes que levantarla y moverla en dirección de lo malo, y verás cómo va cortando los ramajes a tu paso y se va haciendo senda a tu camino. Utiliza la palabra de Dios. No utilices tus conocimientos, ni tus habilidades, ni tus inteligencias. Ponle a tus errores y fallos, no le pongas remiendo, ponle solución. Ponle la santa palabra de Dios. Amén. Miren, la palabra de Dios es comparada con una espada. Y dice la Biblia que puso Dios en el huerto del Edén una espada encendida con fuego. Era una espada, hermanos, que estaba encendida con fuego, guardando el camino del árbol de la vida para que nadie pudiera llegar a tomar del fruto del árbol de la vida. Si alguien se hubiese acercado, la espada se había clavado en él como un misil, porque tenía la orden de no permitir que nadie llegase al árbol de la vida. Y Dios compara su palabra con una espada, porque la espada de Dios tiene fuego. Yo esperaba ahí un amén. La espada de Dios tiene fuego. Pero claro, habéis visto en las películas del oeste, que yo creo que todos hemos visto alguna de John Wayne o de Gary Cooper. ¿Habéis visto cuando le pegan un tiro a uno que lo llevan malherido a la choza?
y sacan el cuchillo, hermanos, y lo meten a fuego en el carbón. Y se pone, hermanos, el hierro a rojo vivo. Eso tiene dos intenciones. La primera intención que tiene es desinfectar el hierro. No vaya a ser que por querer quitarle la bala le metan el cuchillo infectado y lo maten de la infección más que morir de la bala. Lo desinfectan con fuego, pero luego ahondan en la herida extrayendo la bala y quemando el alrededor para que no se le infecte. Y la palabra de Dios tiene fuego, está desinfectada. La palabra de Dios no infecta. La palabra de Dios cala hasta el alma, sacándote las heridas que te han hecho y quitando todo virus de infección. Quema el alrededor para que no se alojen los virus del odio, el rencor, la tirantez, la distancia, el choque, la malicia, los malos pensamientos, las envidias. El fuego de Dios quema todo eso para que no se aloje lo malo. Por eso la palabra de Dios tiene fuego. Y te entra en el alma con fuego para quemar en tu alma y en tu vida toda infección, porque el poder de la palabra es irresistible. La Biblia es el único libro de pastas negras y corazón blanco. Nos habla del eterno y santo Dios. Por eso te pido desde aquí, como quien tiene tu cariño y confianza por la roca ensangrentada de Israel, abre puertas y ventanas y deja que la palabra de Dios te cale hasta la conciencia, produciendo vida cristiana. Yo amo la palabra de Dios. Levanten conmigo su mano los que aman la palabra y griten un potente aleluya. ¡Aleluya! Dice la Biblia en el libro de Samuel, hermanos, que entró Saúl en una cueva. Y en aquella cueva dentro ya estaba David. Dice la palabra que estuvo un ratico y salió. Pero cuando estuvo dentro, David se le acercó por detrás con el cuchillo, le tomó el manto y le cortó un trozo de manto. El trozo de manto no era pequeño, era grande. Ya que cuando bajó a la llanura, desde una montañica un poco más alta, llamó a los generales y les dijo: ¿dónde estáis los que habíais de cuidar al rey? Los que tenéis que brindarle protección y seguridad, ¿dónde estabais cuando Jehová lo entregó en mis manos? He aquí, oh rey, te he cortado el trozo de tu manto. Y lo levantó en la mano y desde la distancia en la llanura pudo ver el trozo de manto. Lo cual quiere decir que el trozo cortado no era pequeño, era grande. Pero David, hermanos, tenía la espada tan preparada, la tenía tan al día, que cuando le fue a cortar el borde del manto, si la llega a tener, hermanos, sin filo, la espada se habría agarrado al manto y al romper le habría pegado tirón y el rey se habría dado cuenta y habría quedado allí David. Pero como la tenía bien afilada, hermanos, la tenía bien preparada, le cortó el trozo del manto y no se enteró. El otro salió con el manto, entró con el manto que le llegaba hasta los pies y salió con el manto por la rodilla, porque la espada le cortó el manto. Eso es lo que hace Dios cuando vamos a los cultos. Como Él entró en la cueva, cuando nosotros entramos en la cueva de la iglesia, allí está el santo David con su palabra, que nos va cortando el manto, el orgullo, el genio, la envidia, la tirantez, la pereza, la falta de consagración, la falta de santidad. Tú no te das de cuenta del cambio, pero los que están a tu lado te van viendo que te falta manto. Y saben que correr con un manto es muy difícil. Correr con un manto de 3 o 4 metros es muy difícil, es muy pesado. Pero si te cortan el manto por las rodillas, ¿con qué habilidad puedes correr? Y San Pablo dijo: correr con paciencia la carrera que tenéis por delante. La palabra nos quita el peso de lo que somos para dejarnos hábiles y ligeros y honrar y bendecir el nombre del Señor. Quiero un volcánico aleluya. Un potente gloria a Dios. No voy a tomar mucho tiempo, solamente 2 cositas más. La Biblia dice en Jeremías: no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Dios compara su palabra con un martillo. ¿Cómo cuelgas tú los cuadros en la casa? Pones el clavo y le pegas con el martillo. Y entrando el clavo en la pared, le brinda una oportunidad de sujeción al cuadro. La palabra te va clavando como clavos las verdades de su palabra en tu alma, para que luego de ella puedan colgar los cuadros del fruto del Espíritu adornando tu casa y tu vida. Pero no se puede hacer de otra manera, hay que utilizar el martillo. Había unos martillos en aquella época que eran de bronce, martillos que se utilizaban para labores muy especiales, que eran de bronce. ¿Y saben algo? El bronce es una composición de 2 aleaciones. El bronce se compone de estaño y cobre. El estaño sirve para eso, para estañar. Una pieza que era única y se ha partido,
se pone estaño entre las dos piezas y las dos unen de nuevo de forma que no se separan. El estaño vuelve a unir lo que se ha roto. Por eso la palabra tiene estaño, hermanos. Satanás nos rompió del Padre en el huerto del Edén, pero Cristo, que es la palabra, en la cruz nos unió de nuevo a Él. Es el poder del estaño, el poder de la palabra. Pero no solamente tiene el poder de unirnos con Él y entre nosotros, sino que la palabra tiene cobre. ¿Saben que el cobre es el único material por el que puede atravesar la corriente, la luz? Es un material que no tiene peso, es de terrible utilidad para nosotros. La palabra de Dios tiene la corriente del Espíritu Santo. Tiene la vida del Espíritu. Y sientes cuando la palabra te llega al corazón que el niño que tienes dentro se remueve al contacto del sonido del verbo de Dios. ¿Cuántos han sentido que oyendo la palabra se les mueve algo por el alma y por el corazón? A ver, manos arriba todos. Griten un volcánico aleluya. Dice la palabra, es comparada con la leche. Dice en primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Santo, santo, santo. Desead como niños recién nacidos. ¿Han visto los niños cuando nacen? El niño nada más nacer no le dice a la gitanica, a su madre, mamá, tengo hambre. Si le dice eso, la gitana se queda tiesa en el hospital. Si el niño le habla nada más nacer, le da un patatús. Pero el niño no habla, llora. Y llora con tal fuerza, hermanos, que sin articular palabras ni demostrar intenciones, se le cala el lloro, de tal forma que la mamá saca el pecho y alimenta al niño. Y dice, así vosotros como el niño recién nacido, desead la palabra de Dios. No con palabras bonitas, Padre, danos tu palabra extraordinaria. No, hermanos, con lloro, con lágrimas, con súplicas, con ruego, como lloran los niños pequeñicos cuando desean la palabra de Dios, que incomodan de tal manera a la madre que aunque tenga dolores y aunque tenga fatigas y aunque lo haya pasado fatal en el parto, se ve obligada por estima, por cariño, por afecto, sacar el pecho y alimentar a su niño. Cuando tú lloras, Dios saca el pecho de su palabra y te nutre, te fortalece, te bendice y te levanta, porque Dios es nuestro Santo Padre. Grita un potente aleluya. El poder de la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Miren, dice la Biblia que había un hombre que venía de una guerra con los siervos del Señor y habiendo perdido la guerra salió huyendo. Se llamaba Sísara. Y dice la palabra de Dios que huyendo llegó a una tiendecica donde vivía una mujer que se llamaba Jael. Y dice que llegando allí cansado le pidió un poco de agua. Pero esta sierva del Señor no le dio agua. Le dio un vasico de leche caliente. Porque ella sabía que cansado con la fatiga que venía, si le daba agua, el agua es fresca, lo despierta, pero la leche calentica lo dormía. Y cuando se durmió, fue Jael detrás y sacó una estaca. Se la puso en la sien, levantó un martillo y le pegó. Dice que le pasó la estaca de lado a lado, de la sien y lo dejó clavado. Y cuando los siervos de Dios venían persiguiéndole, salió ya al camino y dijo, venid, ahí está el hombre que buscáis. Lo durmió con leche y lo mató con un martillo. Hemos dicho que la palabra de Dios es comparada con la leche y con el martillo. Por eso Dios te da leche con su palabra calentita para dormir la naturaleza carnal que tienes dentro y luego matarla a martillazos para que el nombre del Señor sea bendecida. Es el poder de la palabra de Dios. Tiene el poder de hacer eso. Miren, está comprobado científicamente. El niño que no toma el pecho de la madre tiene muchos más riesgos de contraer enfermedades porque le faltan defensas. Cuando la leche materna entra en contacto con el cuerpo del niño, el cuerpo produce defensas para protegerlo de la varicela, de la rubeola, de la meningitis. Es decir, que la leche produce unas defensas que hace que el niño esté más seguro, que corra menos peligro, que tenga menos riesgo. Sin embargo, hermanos, hay mujeres que por cuidar el tipo, gracias a Dios que no es entre nosotros, por no perder la talla 40 y 42, hermanito, lo llena al niño de potingues. Es un niño muy gordo, pero insano. Es un niño potente que se le ve, pero por dentro no tiene defensas. No seas tú así.
por no perder el tipo con el mundo y con el pecado, no crezcas sin defensas. Pierde aunque sea el tipo la imagen para los del mundo, pero consérvate en Dios. Permite que la leche de su palabra entre en tus adentros, la doctrina, los santos mandamientos, y que cree en un cristiano con defensas. Amén. Sabéis, hermanos, que hay una enfermedad que es la varicela. Miren, un efecto de la varicela. La varicela tiene el efecto de que cuando la mujer está en gestación, la varicela puede destruir parte de los miembros del feto. Le puede dejar sin manos, sin pies, sin ojos, porque la varicela tiene poder para comer, para destruir. Sin embargo, hermanos, los niños que son alimentados con el pecho de la madre, solo un 5 de cada 100 pueden coger esa enfermedad. En cambio, los que no son alimentados son casi un 60% de los niños que corren ese peligro. Por eso hay entre nosotros gente que por no tomar la leche del espíritu ha cogido el virus de la varicela espiritual y le ha comido parte de la vida interna que tiene dentro. No tiene bien la gestación, tiene problemas, pero yo te pido desde aquí, como quien tiene tu estima y tu cariño, aliméntate de la santa palabra de Dios. Permite que la palabra de Dios te llene. Mirad, hermanos, era yo jovencico, que todavía lo soy. Era joven, jugaba mucho al fútbol y me iba a jugar. Y mi padrecico, cuando me compraba unos zapatos, me decía: mira, Flacucho, pues me llamaba Flacucho, y dice: mira, Flacucho, como rompas los zapatos te mato. Yo iba a jugar al fútbol, hermanos, y me quitaba mis zapaticos, los dejaba ahí y yo iba a jugar. Luego el gitanico se daba cuenta que había jugado al fútbol porque me había comido el talón del calcetín. No tenía talón abajo. Y venía, hermanos, helado, porque era muy delgadico, muy poquita cosa. Ahora soy un machote, quien quiera que me espere en la calle. Y venía heladico, hermanos, y mi madrecita de mi vida me hacía vasos de leche caliente, hermanos. Lo mezclaba con miel. Me decía: niño, tómate esto. Y hermano, yo no sé lo que hacía la leche y la miel aquí dentro, que me sacaban todos los catarros y los fríos que tenía dentro. Cuando tengas frío, ven al cultico, que el siervo de Dios te va a preparar palabricas de leche y miel, para que te salga todo el frío que tienes dentro. Bendito el nombre de Dios. Ese aplauso para el Señor. Bendito el nombre del Señor. Para finalizar, hermanos, en mi casa, yo lo he visto en mi casa como un remedio casero. Cuando a deshoras de la noche a los niños les ha dolido los oídos y hemos ido a una farmacia y no hemos podido encontrarla porque estaban cerradas, las mujeres de la casa sacan el pecho, hermanos, y le han echado unas goticas de leche en el oído, y ha hecho que el dolor del niño se fuera mitigando, sosegando, hasta que ha desaparecido y el niño se ha quedado dormido. O sea que la leche del pecho de la madre nos ha servido en alguna ocasión como medicina para calmar el dolor de los oídos. ¿Cuántas cosas pasan en la obra que hacen que te duelan los oídos? Un mal testimonio allí, otro aquí, otro en el otro lado, un mal ejemplo de alguien que considerábamos santo y limpio, y hermanos, hace que los oídos te duelan y se te quitan las ganas de seguir y de continuar, o quizá de bajar al culto. Pero cuando bajas al cultico, saca el Señor el pecho de su palabra, te echa 2 goticos de su leche y se te quita el dolor de oídos. Esta es la palabrica de Dios. Que el Señor os bendiga mucho a todos. Suficiente razón para pensar, se ha desbordado el anhelo a las cosas de este mundo, por la tecnología que nos desborda sin parar. ¿Quién es el modelo
Astrid en un casting cantar, pero se olvida que es vanidad, el mundo es vanidad. Puedes tener anhelo de ser artista, ser el mejor deportista, como Ronaldo, eso es tener anhelo. O ser el mejor piloto, como Fernando Alonso, una bonita voz, como Sinatra o José Monje Camarón, eso es tener anhelo. Pero yo levanto mis manos y grito: mi anhelo, Cristo siempre será mi anhelo. 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 Puedes tener el anhelo de ser pastor,